Padre, queremos que por favor tú puedas colocar en esta mañana una palabra de esperanza, tú puedas sembrar en nosotros una palabra de sanidad, que pueda depositar hoy en nosotros una palabra de aliento, tú puedas depositar en nosotros una palabra eh, de confianza, una palabra que nos inyecte el buen ánimo, el buen espíritu, la buena disposición, el buen interés de continuar de manera poderosa en tus caminos, creyéndole aquel que dijo que con nosotros estaría en todo momento y bajo toda circunstancia para garantizarnos victorias y no fracasos. Te llamamos para que te mueva aquí en medio nuestro, aún a la distancia, donde quiera que se encuentre un hermano que ha entrado en contacto con tu palabra, que pueda recibir un toque especial del Espíritu Santo. Creemos que esta noche, que en este amanecer, tú nos hablarás como lo ha hecho recientemente en la semana pasada y durante todo este tiempo de este encuentro con Jesús hasta muy pronto verle venir en poder y gran gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no tengo mucho tiempo, que diríamos, ¿verdad? Para abordar con mucha profundidad el mensaje que quiero ilustrarles en esta hora de la mañana, pero cuando usted toma la lectura del capítulo 6 del profeta Isaías, y si usted es un lector allí amante del libro de Isaías y se ha topado con el capítulo 1, con el capítulo 1 del profeta, y te encuentra con el capítulo 6, bien tú pudieras pensar que hay una dicotomía, una contrariedad, porque algunos estudiosos de este libro dicen que el capítulo 6 debería ser el capítulo 1 y el capítulo 6 debería ser el capítulo 1 y el 6 debería ser el 1, porque en donde se nos habla del santo llamamiento y de una visión especial de encuentro de Dios, del profeta Isaías con Dios en el templo, pues en el capítulo 6 y no en el capítulo 1. Sin embargo, está así, ¿verdad? En la manera que se escribió, de manera muy dirigida por el Espíritu Santo, es porque el mismo capítulo 1 nos da una lección en el marco espiritual a muchos de nosotros. Queridos, miren, muchas veces nosotros como cristianos andamos con una carátula puesta, muchas veces nosotros como cristianos, aún teniendo el título de cristiano, andamos con unas máscaras, andamos con una pantalla puesta y realmente lo que mostramos no es lo que en realidad somos interiormente. Muchas veces nos escondemos de nuestra propia realidad, como el camaleón. Tomamos allí en diferente, allí, personalidad, diferente, allí, transparencia, de acuerdo a la circunstancia, al momento, como el camaleón, cambiamos de forma. Pasa y acontece en la vida cristiana, triste y lastimosamente, de que actuamos como el camaleón, que tomamos diferentes formas de acuerdo a las circunstancias que estamos atravesando, cuando no somos cristianos auténticos. Esto, usted lo puede escribir ahí. Cuando no somos cristianos auténticos, muchas veces, hermanos queridos, como el camaleón, cambiamos de acuerdo a las circunstancias y muchas veces nuestra fe es circunstancial. Dependiendo de la circunstancia, activo mi fe, mantengo mi fe. Por eso glorifico el nombre de Dios, por esa hermana que dio el testimonio, que a pesar de que el día más glorioso, cuando su hija fue para ser bautizada, aunque su pensamiento allí entró para dividirse, o dejo esto y me voy para aquel, pero ella dijo, no, pero ya Dios hizo el milagro, no voy a perderme ahora del mayor milagro de ver a mi hija nacer allí a través del bautismo, porque una circunstancia
me haya abrazado y ahora mi fe esté siendo puesta a prueba y voy a rehuir, no, voy a quedarme aquí, voy a haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, hermanos queridos, ¿qué pasa con el cristiano que cambia allí circunstancialmente como el camaleón de apariencia? ¿Qué pasa con ese tipo de cristiano que no es auténtico? Bueno, hermanos queridos, lo cierto es que muchos de nosotros, cuando pasamos por el proceso de conversión, solamente nos quedamos en la experiencia del bautismo, en la experiencia del nuevo nacimiento, pero nos olvidamos que después del bautismo ahí va a dar inicio un proceso de santificación. Y el problema es que muchas veces nosotros nos quedamos en la experiencia del bautismo y no crecemos. Pero yo quiero decirte a ti que después de esa linda experiencia del bautismo, cuando tú naces de agua y de espíritu, hay otro nuevo proceso que continúa y el proceso de la santificación, que nosotros no podemos obviar eso. Y voy a repetir esto nuevamente, muchas veces nosotros como cristianos nos quedamos en el proceso de la primera experiencia de cuando fuimos bautizados y no crecemos y no nos preocupamos por ir al proceso segundo, que es la santificación, que es la purificación. Entonces, ¿qué pasa con el profeta Isaías? En el capítulo 1, él habla como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, pero su mensaje, el problema del profeta no estaba en el mensaje, el problema del profeta no estaba en el mensaje de parte de quien él hablaba, sino que el problema estaba en el profeta. Hermanos, miren, muchas veces nosotros predicamos verdades de las cuales nosotros mismos somos presos. Muchas veces nosotros predicamos verdades, predicamos un mensaje de libertad cuando nosotros mismos somos cautivos del mensaje que predicamos. Hay mucha gente hoy día que está predicando, que yo digo con toda autoridad de Dios, que debería dejar de predicar y debería ponerse a buscar a Dios. Mucha gente que sale a predicar hoy día, que habla de un Dios desconocido, del cual él mismo no conoce. Mucha gente que sale a predicar a un Dios que liberta al cautivo cuando él mismo está cautivo del mensaje que predica. Hay mucha gente, hermanos queridos, que no pasan tiempo con Dios, que de verdad deberían pasar y vienen a salir a decir que Jehová dice, que Jehová habla, cuando Jehová no ha mandado, no ha comunicado ningún mensaje. Una de las cosas que yo hago como pastor, hermano, que cada día me bato el pecho cada vez que voy a subir a un púlpito y yo digo, Señor, tú tienes algún mensaje para comunicar a tu pueblo, tú quieres que yo calle y me siente a escuchar a otro hermano. Sí, hermano, porque no deberíamos abrir las sagradas palabras de Dios para predicarle a otro, a menos que usted esté convencido claramente de que Dios tiene un mensaje de parte de él para comunicar al pueblo. Entonces Isaías 6 me enseña a mí que todavía él como profeta tenía una máscara puesta, que todavía él como profeta de Dios, que llevaba un mensaje de esperanza, estaba perdido con el mensaje que estaba proclamando el pueblo. ¿Y por qué usted dice esto, pastor? Bueno, cuando usted lee el capítulo 6, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. El profeta dice que hubo un año de mucha dificultad, un año difícil de crisis, de prueba, y fue precisamente en ese año cuando él, sus escamas espirituales de sus ojos, dice que cayeron, y fue allí cuando su fe fue puesta a prueba en ese tiempo de crisis, de soberanía nacional, cuando el famoso y querido rey Usías, de haber reinado durante 52 años, a la edad de 8 años, fue Usías cuando gobernó a Israel durante aproximadamente 52 años. Cuando este rey famoso murió, dice que en ese año de crisis, de dificultad, fue donde por primera vez el profeta Isaías vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y fíjense bajo qué circunstancia, fíjense bajo cuál allí situación, en un año de mucha dificultad, el profeta fue al templo en busca de algo y encontró otra cosa. El profeta fue al templo a llorar desconsoladamente la muerte de un rey terrenal. Oigan esto, pero para sorpresa de él se encontró con el verdadero rey de reyes y señor de señores. Yo no sé cuántos de los presentes hoy de mañana se han presentado con un manto de luto. Yo no sé cuántos de los presentes hoy se han presentado bajo un manto de duelo.
Yo no sé cuántos de los presentes se han presentado hoy allí con un estado anímico, con una depresión o con bajo un cuadro clínico. Pero miren, hermano querido, Isaías me enseña a mí que aunque nosotros tengamos un manto de luto sobre nuestros hombros, que aunque nosotros tengamos un manto allí de duelo sobre nuestros hombros, al templo se va a una sola cosa, al templo se va a adorar a Dios, al templo se va a adorar a Dios. Y quiero decirle algo más, hermanos queridos. Él fue allí a llorar desconsoladamente por la muerte de alguien que era importante para él, que representaba una figura importante en la vida del profeta, porque Usías fue uno de los pocos reyes del norte que gobernó mejor a Israel. Tanto así que en la parte sur de Israel, los filisteos le habían impuesto allí al pueblo de Israel, y el único rey que logró que los amonistas pagaran tributo impuesto a Israel fue en los días del reinado de Usías. Hermanos queridos, él fue un gran agricultor, fue un gran estratega militar, fue quien restauró la economía, la vida espiritual de Israel. Era amigo del pueblo, la gente lo quería, pero el rey murió. El rey murió, alguien que era importante para la nación de Israel murió. Pero justamente con la muerte del rey Usías, las esperanzas del pueblo de Israel murió. Los sueños de Israel murieron. Yo no sé si estoy hablando para alguien que ha atravesado actualmente, recientemente, por la pérdida de alguien. Yo no sé si estoy hablando para una mujer soltera, abandonada por su esposo, con hijos, o si estoy hablando para un hombre soltero, para hombres solteros que fueron abandonados por sus esposas. Yo no sé si estoy hablando para alguien aquí que se siente huérfano de padre, huérfano de madre. Yo quiero decirte que hace poco mis padres murieron a muy temprana edad. Y para mí eso ha sido un golpe catastrófico, dos espadas que han lacerado mi corazón. Pero te voy a decir algo más. Yo no me siento solo, ni desamparado, ni huérfano en esta tierra, sin padre. Desde que mi padre murió, yo he sentido que mi Padre Celestial me ha cogido en su brazo y me ha estrechado. Desde que mi madre murió, yo he sentido que Dios ha sido una madre para mí. Y en busca de ir por ahí, allí a un centro de espiritismo, de ir allí a un centro psiquiátrico para ser intervenido por haber sufrido una depresión mayor, una depresión aguda. No, no, yo me he refugiado en los brazos de un padre amante, en los brazos de una madre amante. Jehová, nuestro Dios, dice la palabra, aunque padre y madre os falten, yo, Jehová, tu Dios, no te desampararé. Así que él fue al templo. Él fue al templo, el profeta Isaías, y fue allí en busca de algo. Y dice que se encontró, para sorpresa de él, con Jehová sentado sobre un trono alto y sublime. Yo pregunto, ¿quiénes son los que se sientan en trono? Son los reyes. Entonces, él fue a llorar por la muerte de un rey terrenal, y para sorpresa de él, se encontró sentado en un trono alto y sublime, reinando no solamente sobre todo el universo, sino inclusive reinando sobre el trono de Israel, a Jehová Dios de los ejércitos. En otras palabras, Dios se le presentó y le dijo a Isaías, aquí estoy yo como rey principal de Israel. Y fue interesante lo que ocurrió de ahí en adelante, hermanos queridos, porque aparte del profeta haber contemplado allí esa presencia divinamente de Dios, esa teofanía, la misma gloria de Dios derramada, hubo algo que cautivó el corazón del profeta, mas él no podía unir sus voces con quienes decían a una voz el trijazayón de Dios. En otras palabras, Dios tres veces santo. Mira qué interesante. Dice que habían tres ángeles que gritaban a viva voz, santo, santo, santo al que es santo. Tres veces santo al que es santo. Hermano, no tengo mucho tiempo, pero te voy a decir algo. Mira, yo con Isaías aprendo algo importante aquí. Muchas cosas importantes, pero una de ellas, óigame bien, solamente los santos pueden adorar a un Dios que es santo. Y solamente los santos pueden permanecer
Oiga, ante la presencia de un Dios que es santo. Voy a repetir esto nuevamente. Mire, solamente los santos pueden permanecer ante la presencia de un Dios santo y solamente los santos pueden adorar a un Dios santo. Explíquese, pastor. Querido, mire, el profeta, después de haber visto a Dios, solamente se quedó en la contemplación, pero sus facultades espirituales no estaban habilitadas para unirse al coro angelical de ángeles santos que cantaban el trijasayón de Dios. Dios tres veces santo, santo, santo. Él simplemente abría sus ojos, quería adorar, pero no podía. Pastor, ¿qué había en el profeta? El profeta tenía una vida de pecaminosidad que lo imposibilitaba unirse al coro angelical. Hermanos queridos, y yo pregunto, ¿qué será lo que está impidiendo en tu vida para que tú te unas con las huestes de ángeles que rodean tu casa, que van allí al templo y a una voz cantan, osagnan, cantan allí santidad a Jehová? Hermanos, la trama bíblica nos dice, hermanos queridos, que el profeta exclamó: ay de mí, que soy hombre muerto, porque yo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, el profeta entendía muy bien que ningún hombre, ninguna mujer podía estar ante la presencia y contemplar al Dios sublime como para que pudiera vivir. Lo aprendió de Abraham, lo aprendió de Moisés, de otros hombres del pasado que intentaron ver a Dios y toda su gloria, pero el mismo Dios encubrió su rostro, porque tales personas, si lo lograban ver, iban a morir automáticamente. Sin embargo, hermanos queridos, yo me doy cuenta de algo interesante aquí. Si hay un lugar donde un hombre y una mujer deben morir, es ante la presencia de Dios. ¿Morir al qué, pastor? Morir al pecado, morir al yo, morir a la insuficiencia propia, morir a la inmundanalidad, morir a las cosas de carácter material, morir a todo lo que nos aparta de Dios, hermano querido, para que Él nos resucite, hermano querido, y su resurrección sea espiritual, que de aquí en adelante ahora nos cautiven las cosas que son de carácter espiritual y no terrenal ni carnal. Por eso dice la palabra de Dios que él exclamó: ay de mí, hermano. Tal era la condición pecaminosa del pueblo, que la del profeta. Tan pecador era el pueblo como el profeta, porque él dijo: ay de mí, que soy hombre impuro de labios y habito en medio de un pueblo que es inmundo de labios. En otras palabras, el pecado del pueblo igualaba la condición del profeta. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Cuando nosotros como líderes espirituales queremos, hermanos queridos, tomar el santo libro de Dios para proclamar palabra de sanidad, para proclamar palabra de salvación, cuando nosotros mismos estamos perdidos. Hermano, quiero decirte algo: tan santo la palabra de Dios como el que la predica. Tenemos, hermanos queridos, que permitirle al Espíritu Santo que aún lo que nosotros entendemos como que está todo bien en nuestra vida, Él lo examine y Él nos mostrará, nos revelará, hermanos queridos, las averías espirituales que aún subyacen en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y es interesante, hermanos queridos, porque teológicamente la idea que el profeta nos quiere comunicar aquí es que él era un profeta que tenía la boca sucia. Porque si sus labios eran inmundos, lo que indica esto es que él tenía la boca sucia. Jesús dijo esta palabra: lo que entra no es lo que contamina al hombre. Recuerden esto, que es lo que sale, porque no es el mensaje que tú comunicas, donde está el pecado. No, 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 es la forma como tú lo comunicas. Quiero decirte, yo he sabido de mujeres que me han dicho a mi: pastor, óigame bien, ese hombre es un santo entre los santos, pero cuando ese hombre abre la boca, hasta los demonios tiemblan y quieren salir corriendo. Cuando ese hombre abre la boca, porque el problema no es como tú comunicas a tu esposa el mensaje, es como tú lo dices. El problema no es el mensaje que tú comuniques, es la forma. El problema no es como tú, no es lo que tú le dices, hermanito, es hermanita de iglesia, es el líder. No, no, es la manera que tú lo comunicas. Ahí es donde está el pecado. Y yo he conocido también hombres que me han dicho: pastor, esa es una santa entre las santas. Fue la mujer que me pudo llegar a la vida a mí. Óigame, pero cuando esa mujer abre la boca, hasta el diablo sale corriendo. Oigan eso. No, no, literalmente, hermanos. Porque el mismo Jesús dijo esta palabra, hermano querido. El mismo Jesús dijo
que no es, hermano querido, lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Miren, por ejemplo, lo que dice Pedro en el capítulo 3, el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y más adelante también Santiago nos habla y nos dice algo sumamente interesante que hemos de prestar asunto, hermanos queridos, en el mismo capítulo 3, el versículo 5, ¿qué nos dice? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hermanos, cuántas relaciones rotas, cuántos matrimonios destruidos por la lengua, por lo que sale de nuestra boca, porque la Biblia dice la abundancia del corazón abre la boca. Pastor, ¿cuál es el mensaje? Número uno, hermanos queridos, el mensaje del profeta Isaías es que Dios en tiempo de crisis se revela. Dios en tiempo de necesidad se revela. Dios en tiempo de emergencia siempre está presente. Y número dos, si hay un mejor lugar para nosotros morir es ante la presencia de Dios. Pero morir al yo, morir al pecado, a la mundanalidad, a todos los encantos de este mundo, para que nuestro único encanto sea pronto marchar a la Canaán celestial. Y número tres, hermanos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y sobre nuestra propia realidad espiritual hablar con Dios. El profeta escuchó a los santos ángeles exclamar: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Mas el pecado que había en su vida del profeta lo imposibilitaba para unirse a la hueste angelical. Pero ahora, hermanos queridos, la trama más adelante continúa diciendo que después del profeta abrir su corazón y decirle a Jehová: es verdad, yo exclamo porque soy un hombre de labios impuros, tengo una boca sucia, el pecado está en mi boca. Yo no soy un hombre adúltero, Jehová. Yo no soy una mujer adúltera. Yo no soy un mentiroso, pero tengo una boca sucia. Lo que sale por mi boca es veneno, hiere. Y ahora el Señor puede trabajar allí sobre la llaga que nosotros le hemos presentado, sobre la realidad de nuestra vida espiritual. Y el Señor dice: fácil. Y miren entonces lo que ocurrió con el profeta y lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. Y voló hacia mí uno de los serafines, versículo 6, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Hermano, lo que sanó, escuchen bien, lo que sanó al profeta no fue el carbón, fue Dios. El poder no estaba en el carbón encendido, el poder estaba en Dios. Y todo lo que el profeta necesitaba era ser tocado por Dios en la parte afectada. Y ahora el profeta exclamó un cántico de victoria y de gran felicidad. ¿Saben por qué? Porque la mensajera de Dios dice que la verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios. Oh, gloria a Dios. Voy a repetir nuevamente este pensamiento. La verdadera felicidad de un corazón brota, la verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios. Si hay con alguien que usted tiene que estar en armonía en esta tierra, es con Dios. Si hay con alguien que usted tiene que estar en paz en esta tierra, es con Dios. Si hay con alguien que usted debe ajustar cuenta en esta tierra, es con Dios. Hermanos, y la única persona que yo conozco con quien es fácil de ajustar cuenta es con Dios. Porque si usted aún así se ha portado mal, usted puede entrar en un plan de negociación con Dios. Si usted aún así, por ejemplo, ha retraído, ha robado el diezmo, la ofrenda que es de Jehová para bendecir su causa a nivel mundial, usted puede entrar en un plan para redimir el diezmo, la ofrenda que usted por años ha guardado, que no es suya, que es de Dios. Hermanos, si hay con alguien que uno puede ajustar cuenta de manera fácil, es con Dios, porque Él te dice: dime, hijo, dime, hija, ¿cómo tú quieres que arreglemos esto? Yo te doy la opción, pero mira, esto hay que arreglar. Entonces, hermanos queridos,
Mira qué interesante que el ángel que tomó el carbón de la tenaza del altar de Dios vino aquí y lo colocó sobre el ojo del profeta. No, lo colocó aquí en la boca porque el pecado del profeta estaba aquí en la boca. Oh, hermanos queridos, cuánto quisiera yo que Dios toque aquí en mi corazón. Si aquí es que está la llaga de mi maldad, la raíz de todo mi mal está aquí en mi corazón. Ven, Jehová. Y yo no sé cuánto de los presentes le van a decir, Señor, ven, toca, tal vez no en la boca, pero en este brazo que se ha cortado para abrazar a mi esposa, se ha cortado para abrazar a mi esposo, para abrazar a mis hijos, o toca aquí en este ojo que muchas veces se van y quieren ver otras que no es la que tengo, o se explayan viendo cosas en la televisión, en el internet que no es cosa tuya. Oh Señor, mira, desentapona mis oídos, toca aquí, porque yo quiero habilitar mis oídos solamente para escuchar la voz de Dios, para que se enriquezcan con las cosas celestiales. Toca aquí en este pie que muchas veces quiere hacer de irse donde quiera. Toca en algún área, pero toca. Hermanos, en resumen y en síntesis, del encuentro del profeta Isaías con Dios en el templo, yo aprendo, número uno, hermanos queridos, que Dios se revela en tiempo de crisis. Dios se muestra en tiempo de necesidad. En el momento y en el año más difícil, allí Dios siempre está presente. Número dos, si hay un lugar donde una persona debe morir, es ante la presencia de Dios, para morir al yo, para morir a todas las cosas malas que a veces nos quieren retornar, para que Dios reprenda. Y número tres, hermanos queridos, Dios no es lo único que tú tienes. A veces, hermanos, con rostros cabibajos, alguien nos habla por ahí. ¿Y qué tú tienes? Bueno, yo nada más tengo a Dios en mi vida. Hermano, Dios no es lo único que tú tienes. Dios es todo lo que tú necesitas para echar hacia adelante en esta vida. Déjame decirte, Él es más que autosuficiente, Él es todopoderoso, y si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Sí, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, número tres, hermanos queridos, no hay un cántico de victoria y de mayor felicidad que un hombre se sienta perdonado, pero perdonada por Dios. Por eso vemos aquí al profeta que entró al templo bajo un manto de duelo, bajo un manto de luto, pero ahora vemos allí a un profeta que sale del templo bajo un cántico de victoria y de gran felicidad. ¿Por qué? Porque allí, hermanos queridos, se efectuó el milagro de transformación en la vida del profeta. Dice el versículo 7 que cuando el ángel tomó el carbón encendido del altar de Dios, he aquí que tocó sobre mi labio, quitada mi culpa y limpio de pecado. Hermano, yo no sé en las condiciones que tú hoy has amanecido. Yo no sé bajo qué cuadro clínico, bajo qué diagnóstico, bajo qué pronóstico clínico tú te encuentras hoy. No sé en la vida tormentuosa en la cual te encuentras, pero quiero decirte que hoy Dios quiere decirte, no permita que tu tempestad se convierta en tu tormento. Dios se mueve en nuestras tempestades, Dios se mueve en nuestros tormentos. Dios quiere, hermanos queridos, que usted pueda reconocer hoy que Él va a tocar y va a ser un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Si nos colocamos sobre la base de nuestra propia realidad espiritual, hoy nosotros podemos decir como el profeta, entramos bajo un manto de necesidad, bajo un manto de duelo, bajo una condición, pero vamos a salir de este encuentro con un cántico de victoria en nuestro corazón y de gran felicidad. Hermano, el encuentro de Isaías con Dios, yo aprendo que ninguna persona que entra bajo un manto de duelo a la presencia de Dios sale bajo desaliento, desesperanza. Bajo el desaliento y la desesperanza que entró el profeta al templo, entró salió revestido allí de mucha esperanza, de mucho aliento, y más que esto, él salió bajo un cántico de victoria y de gran felicidad. Hoy ese es el motivo por el cual nosotros vamos a orar, porque hemos venido al encuentro con Jesús y el Señor Jesucristo ha dicho, allí es donde yo voy a descender, donde está esa enfermedad,
donde está ese hombre necesitado, y allí es donde yo me voy a glorificar. ¿Qué tal si oramos a Dios, queridos, en estos precisos momentos? Padre, en estos momentos de mañana hemos venido ante tu presencia. Y es aquí ante tu presencia, oh Dios, donde hemos encontrado allí con Cristo, donde nos hemos encontrado con Dios. Y en este momento Dios hará algo. Y es que a todo aquel que le desnude, a todo aquel que le revele allí sobre la realidad espiritual en la cual se encuentra, el Señor entonces tocará, y su toque será un toque efectivo. Tanto así de que el que está enfermo de pecado será libertado de su pecado. Tanto así que el que está allí enfermo con alguna enfermedad como la que se citó del joven que tiene cáncer, aún hasta esa persona Jehová va a ir, se va a revelar en ese momento de necesidad y de angustia, y entonces Él va a curar ese cáncer que está carcomiendo allí, quizás no solamente el cuerpo físico de ese joven, sino que está carcomiendo la fe, obstruyendo la fe. Pero también, oh Dios, tú vas a tocar allí en los ojos de aquel hombre, en los ojos de aquella mujer que está allí intentando, está dejándose seducir por el serpiente, está dejándose seducir allí por la tentación y quiere caer en adulterio, quiere caer en fornicación, para que tú toques y conviertes esos ojos fornicarios, esos ojos adúlteros en ojos de cristianos, en ojos que obtengan la misma visión con la cual Cristo ve a cada ser humano en esta tierra. Pero también, oh Dios, tú vas a tocar allí la fe de mis hermanos que por años han mantenido su confianza en Cristo. Que, oh Dios, de aquí en adelante su fe arda más y más como una olla hirviente, porque esa fe que tú depositaste en ellos, en esos santos tuyos, en esas santas tuyas, ha de traspasar los límites de las tentaciones puestas por el enemigo, y esa fe va a contender, esa fe va a luchar, se va a esforzar hasta ser una fe depositaria completamente de la gloria y de la majestad divina cuando Cristo venga en poder y luz. En esa mañana gloriosa, la estrella gloriosa del amanecer vendrá y se manifestará, y nosotros le veremos tal cual como Él es, porque nos estamos purificando. Tu palabra dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, hasta verle lleno de santidad y de gloria cuando Él venga por segunda vez. La segunda venida de Cristo Jesús es una esperanza que nos purifica. Oh Dios, toca allí en la mano derecha, toca en la mano izquierda, toca en el pie izquierdo, toca en el pie derecho, toca en el corazón allí, oh Dios, de cada uno de nosotros. Toca, Espíritu Santo, allí donde tú sabes que tienes que tocar, bajo las profundidades de nuestras realidades espiritual. Tú has de tocar para convertirnos cabales rotundamente en hombres santos, en mujeres santas para Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por ese toque divino, porque ese es un toque que realmente convierte el alma. Ese es un toque que nos hace santos. Ese es un toque, oh Dios, que verdaderamente nos habilita a nosotros para recibir al Espíritu Santo de nuestro Dios. Padre, muchas gracias, porque al entrar en contacto contigo, bajo un manto de victoria, bajo un manto de felicidad, Él es el que nos envuelve hoy, y es el que hemos de mostrar al mundo con el que nos rodeemos en este día. Hoy mostraremos al mundo de que realmente estuvimos ante la presencia de Dios, morimos allí ante el pecado, ante la mundanalidad, y hemos resucitado allí para refulgir la luz
de con quien hemos estado en el encuentro con Jesús en esta mañana. Padre, gracias porque yo sé que tú vas a abrazar allí ese trasplante de médula espinal en esa persona y tú serás glorificado. Esa misma persona testificará, se pondrá en contacto con estos hermanos y dirá que en este momento, justamente a esta hora, el Espíritu Santo fue y lo abrazó, lo compungió el Espíritu y lo llenó de fe, de una fe ardiente que ha de superar todos los dolores, que ha de salir allí con victoria en esa operación quirúrgica. Oh Padre, Reina Gutiérrez pidió oración. Ella se abraza de Cristo porque ella cree que Él es un Dios vivo. Ella cree que Él es un Dios real. Tan real, oh Padre, que tú tomarás parte activa en los brazos de los médicos. Tan real que tú serás el mismo doctor que le va a operar. Tan real que tú estarás presente allí en esa sala quirúrgica. Gracias, porque estos hermanos creen que tú tienes todo el poder para cambiar nuestras vidas. Gracias por tocar allí donde estaba nuestra gangrena, donde estaba nuestra llaga y curarla de pecado. Te lo pedimos, oh Dios, que nos encaminen este día bajo victoria, triunfo espiritual. Hoy es un día en donde nosotros podamos decir: Cristo estuvo con nosotros y estará con nosotros por siempre y aún en la eternidad. Te adoramos, Dios. Te lo pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga este pueblo santo de Dios.